desplacen. Este es un paciente con prótesis, esta es la rodilla, no sé qué lado, porque no tiene, bueno, de rodilla ponemos, ¿no? Vemos el fémur y acá vemos la prótesis. Vemos la tibia y está su prótesis. Entonces prácticamente se ha desarticulado, está separada. No es una luxación, no es una luxación de la prótesis. Y vemos un gran edema. Habrá un hematoma, no sabremos qué hay, pero hay un gran aumento de volumen de tejidos blandos. Y la prótesis se ha luxado. Entonces acá la estoy viendo en lateral, también se tiene que tomar en frontal. En relación al hombro, acá tenemos la escápula, ¿no? La clavícula, el acromio, acá está el acromio, acá está la cavidad glenoidea y esta es la cabeza del húmero, ¿no? Con el segmento proximal, que sería la epífisis proximal. Entonces acá veo un trazo de fractura, una solución de continuidad del troquíter. O sea, es una fractura del troquíter pero sin desplazamiento, no se ha desplazado hacia afuera. Si hay dudas, tomamos el otro hombro y vemos, comparamos. Acá tenemos una tibia. La tibia siempre se toma en frontal y en la lateral. Entonces, cuando hay sospecha de fractura, entonces es mejor que la técnica también incluya partes blandas para ver el edema. Miren, acá hay un aumento de volumen de partes blandas a nivel del malleolo. ¿Qué hueso es este? Del malleolo peroné. Miren el malleolo de la tibia, la parte blanda está normal, o sea que aquí no hay edema. El golpe ha sido en el malleolo peroné. Entonces hay aumento de volumen de partes blandas y hay que buscar fractura vista en frontal, y si no lo vemos el trazo de fractura lo tenemos que ver en la lateral. Y si no se ve en ninguna de las dos incidencias, quiere decir que no hay fractura, únicamente hay golpe, hay edema de partes blandas, hay hinchazón, que todo lo va a ver, esa patología, ¿no? Que tiene que, a lo mejor va a necesitar que le pongan un vendaje, o a lo mejor cuando el traumatólogo le hace el examen va a encontrar a la clínica un esguince, que el esguince no se ve radiológicamente, ¿no? Entonces si hay un esguince en la clínica, entonces le va a poner una gotita de yeso, ¿ya? Pero ojo, el esguince no lo vemos radiológicamente. Lo que sí se puede ver es la fractura en el malleolo peroné o en el malleolo tibial o en ambos malleolos, y a veces se acompaña con separación de este espacio. Acá hay una articulación inmóvil. Entonces cuando se lesiona, acá hay un tendón que pasa, entonces ¿qué pasa? Que esto se abre. Se abre esta articulación y va a haber una diastasis, hay una separación, ¿ya? Cuando hablan de diastasis quiere decir que hay una separación. No, va a haber una diastasis tibio-peroné, pero acá no hay diastasis porque esta franja radiolúcida siempre la vamos a ver normal, ¿no? Y pónganse, esto es 1, acá es un 1 y acá lo vamos a poner 3. Siempre va a haber 1 y 3, la distancia. Cuando lo vemos más, es que hay una separación, hay un compromiso, hay una diastasis. Entonces, acá no hay fractura, no hay diastasis, lo único hay un aumento de partes blandas adyacente a qué hueso, al malleolo peroné. ¿Ya? Entonces, en la lateral me sirve también para ver si a lo mejor viene una fractura del calcáneo o del astrágalo. Si este es el hueso astrágalo, el que está al ladito es el escafoides. Y si este es el calcáneo, el que está al ladito es el cuboides, para podernos orientar. ¿Ya? Acá tenemos otro hombro. Antes vimos una fractura del troquíter, ¿se acuerdan? Que acá estaba la fractura. Pero acá no hay, acá más bien hay una
se ha salido de su sitio, es una luxación, del hombro. Puede ser hombro derecho, hombro izquierdo, en este caso no sé qué hombro es, porque no tengo identidad. Entonces vemos que hay una subluxación y una desarticulación. ¿Cuál habrá sido el problema? Pero vemos clarito, entonces esto se puede poner en su sitio, ¿no? Anestesiando al paciente y reduciendo la luxación. Acá tenemos una lateral de rodilla, ¿no? Entonces vemos que las fracturas, ojo, siempre las tomas se tienen que acompañar con la incidencia, no sé si ese es el número, no es. No es el mismo paciente, pero por ahí va, tiene otro número. ¿Ya? O si es el paciente, no, son dos pacientes diferentes, pero pareciera que fuera el mismo. Pero, igual, veamos acá en la lateral dónde está la fractura. Esta es la tibia, y acá está el peroné. ¿Ya? Entonces veo en la lateral el trazo de fractura, al menos se mantiene el eje vertical. ¿Ya? Este es, no sé si será el mismo, pero vemos la fractura. Justo esta fractura, no es el mismo paciente, porque acá también acompaña la fractura del cuello del peroné. Miren, acá está un trazo radiolúcido. Y acá esta fractura que está afectando la superficie articular, o sea, está afectando la meseta tibial externa. Siempre el peroné está hacia afuera, o sea, es una meseta tibial externa, ¿no? Y el trazo es un trazo vertical. Es un trazo vertical y también vemos que hay fractura en el cuello del peroné que no está desplazada, no está angulada. ¿Ya? Entonces vemos dos tipos diferentes de fractura en dos pacientes diferentes. Esto es por debajo de la superficie de la tibia y eso está comprometiendo la tibia y un trazo vertical con un compromiso del cuello del peroné. Acá vemos que es un trazo, ¿no?, por debajo de la metáfisis. Acá es otro paciente, se afectó el húmero en el segmento medio distal y es una fractura cabalgada y desplazada y está formando un ángulo. ¿Ya? Es otro tipo de fracturas que se dan en los huesos largos. Acá vemos, esta no, esta es muy clara, esta es muy acá. Ahí, gracias. Acá vemos la fractura, ¿no? Esta es una muñeca, acá no se ve muy bien la fractura en esta, pero vemos, este es un sesamoideo, este es el primer dedo, y justo acá está la fractura, el fragmento se ha metido hacia la parte interna. Esto le llaman fractura de Bennett, que se da en la base del primer metacarpiano. Bien, acá tenemos un tobillo e incidencia frontal lateral. Miren en la frontal. En la frontal vemos la fractura acá. ¿Ya? Pero en el peroné no veo, únicamente veo un fragmento óseo, pero el trazo no está bien definido. En la lateral sí vemos, miren el peroné. Este es el peroné y acá está la fractura. De este hueso, ¿ah? No lo veo en frontal, pero sí lo veo en la lateral. Y el malleolo lo veo acá. O sea, es fractura doble, es bimalleolar. ¿Ya? Por eso le decía, si no se ve en la frontal, se tiene que ver en la lateral la fractura. Y si no se ve ninguna de las dos, es que no hay fractura. Y después hay que ver este espacio. Miren, acá es 1 y acá es 2. Está muy bien. O sea que no hay diastasis tibio-peroné. Está normal. El problema es fractura bimalleolar. Bien, acá tengo otro hombro. ¿Ya? Miren la cabeza del húmero y está desplazada. Esta es una fractura, una luxofractura le llamamos. Luxofractura
de la cabeza humeral. Puede ser derecha, izquierda, no sabemos, pero esta es una luxofractura. Incluso ven que hay un incremento del espacio articular de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero fracturado, ligeramente desplazado. Esta es una luxofractura. Bien, acá tenemos, hablando de fracturas, miren la clavícula, ¿no? Acá va y acá hay una fractura desplazada del tercio medio de la clavícula. Este es el paciente que vimos en la anterior. ¿Será el mismo? ¿Será otro? No sabemos, porque en el otro vimos un semejante edema de partes blandas. Acá no hay mucho, pero igualito vemos que hay un desplazamiento de la prótesis. Se ha luxado, la prótesis se ha luxado. Esta es la cadera. En la cadera, ¿qué es lo que estamos viendo? Esa fractura. El cuello se ve corto. Sí. Siempre el cuello femoral debe ser larguito, pero algo que se llama cuello, ¿no? Se ve larguito, otros lo tienen más largo el cuello, pero acá lo vemos corto y acá está el trazo de fractura, miren, fractura acá y fractura acá. Esta es una fractura del cuello femoral. Si está el número del lado derecho es de la cadera derecha. No solamente hay que ver la fractura, hay que ver también la articulación. A veces se compromete la superficie articular, pero acá no, acá vemos el borde de la cabeza femoral intacto y la ceja del acetábulo se ve intacto, o sea que no hay compromiso de la articulación coxofemoral, pero sí vemos la fractura evidente del cuello del fémur derecho.